Buenas tardes, en este espacio vamos a mostrar cómo se desarrolla en el laboratorio un ensayo de guantes dieléctricos. Es importante recalcar que el ensayo se sigue una serie de pasos que hay que cumplir que obedecen a los requerimientos de la norma. Es importante que si tenemos guantes usados, utilizamos la norma ASTM F946. Si tenemos guantes nuevos, utilizamos la norma ASTM D120. Aquí en este momento tenemos dos tipos de guantes. Un guante usado y que tiene algunos puntos de falla y un guante nuevo en el cual se nota una buena estructura del guante y adicionalmente no presentan defectos. Tanto la norma ASTM D120 como la F946 establece los requerimientos técnicos que son de fiel cumplimiento. Por lo tanto, esa prueba está dentro del alcance de la acreditación del laboratorio. Los requerimientos externos, los requerimientos técnicos se refieren al equipamiento para el ensayo y la parte también del cómo se realiza el ensayo. Entonces, estas normas son muy pródigas en el sentido que te dicen todo, absolutamente todo. Hay que saberlas leer, están en inglés. Con relación a los equipos, nos establece que tenemos que trabajar con un transformador elevador, el cual le suministramos el voltaje de alimentación por medio de un variac, el cual lo podemos ver en la parte de abajo de la consola y me permite ese variac aplicar lentamente el voltaje de prueba. Con relación a esto, estas normas hablan de que se debe aplicar con un range time o una velocidad de 1000 voltios por segundo. Esto es lo primero. Entonces, esto nos lleva a pensar cuáles son los equipos que se deben utilizar. Yo voy a hacer el circuito equivalente de la prueba. El circuito equivalente de la prueba es un variac conectado al transformador de prueba. Tenemos una resistencia limitadora y necesitamos medir ese voltaje de prueba a través de un divisor de voltaje capacitivo, el cual me permite acoplar el equipo de medida y el equipo de medida que es el kilovoltímetro y por ende también el multímetro para detectar la corriente de fuga. Aquí tenemos el objeto de prueba inmerso en un tanque. Tenemos el amperímetro o multímetro utilizado, está a tierra y en el lado de baja tenemos el kilovoltímetro. Entonces, mirando el circuito equivalente, necesitamos un variac que está alimentado por un voltaje de 220 voltios, 60 Hz. Tenemos un transformador elevador, una resistencia de protección que me está, como su nombre lo dice, protegiendo el devanado secundario del transformador, que es lo más delicado. Esta parte ya es la zona de medida
el cual consta de un kilovoltímetro y un amperímetro conectado en serie con el objeto de prueba. La norma también establece el sistema de electrodos que se deben utilizar. Nosotros no utilizamos ningún tipo de electrodo metálico, simplemente utilizamos agua. Entonces, ¿qué nos pide la norma? La norma dice, si usted va a medir el voltaje, tiene que tener una exactitud de más o menos 1 kilovoltio. ¿Y esa exactitud cómo la garantizamos? Calibrando el equipo. Para medir la corriente, me dice, usted puede medir la corriente, pero esa corriente no debe superar lo establecido por la norma, que esa corriente de fuga, la corriente de fuga, es función de la longitud del guante. Quiere decir que entre más longitud tenga el guante, mayor será su corriente de fuga. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta y me lo da la norma. ¿Cuál es la diferencia entre la norma ASTM D120 y la 496? Solamente un detalle, que para los nuevos se aplica el voltaje durante 3 minutos y para los usados 1 minuto. ¿Por qué? Porque ya están deteriorados y podemos acelerar mucho más la falla o el envejecimiento. Para abordar este tema del ensayo de guantes, quisimos establecer varias etapas para poder mirar la secuencia. Entonces, la primera etapa la llamamos inspección visual. Esta inspección visual tiene un objetivo: detectar puntos de falla, puntos posibles de falla. ¿Qué son puntos posibles de falla? Posibles de falla. Simplemente son aquellos puntos cuyo el material está deteriorado, presentan protuberancias, presentan rayones, está decolorado, porque todo eso va en contra del material del guante y por ahí se puede fallar. La segunda etapa es el montaje. En el montaje, los operarios técnicos van a hablar de el tipo de electrodos, la cubeta y algo muy importante, como vamos a utilizar agua, las dos normas exigen que la conductividad del agua sea mayor o igual a 100 microsiemens por centímetro. Esa condición se debe cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir esta función? Simplemente nosotros no disponemos de un conductímetro, pero sí disponemos de un laboratorio de sanitaria en la cual tienen este equipo y cada vez que vamos a hacer ensayos, hacemos la medición de conductividad previamente. Se detectan, también se mira la ubicación, se guardan las distancias de seguridad y la ubicación correcta de los diferentes equipos de medida. Tercera etapa es la ejecución, pero la ejecución es simplemente la aplicación del voltaje. Nosotros vamos a aplicar, este es clase 2, 20 kilovoltios, y este es clase 2 también, en 20 kilovoltios. Esa ejecución la vamos a hacer en la zona de pruebas. Se les va a explicar con lujo de detalles
qué contiene la cubeta y cómo el agua sirve como medio de conductor. Y ya la cuarta etapa es el informe. En el informe vamos a presentar lo que son los detalles y ustedes como clientes deben de saber leer qué dice ese informe y las decisiones que ustedes van a tomar con relación a las muestras o a los guantes, teniendo en cuenta los resultados. Bueno, si yo quiero hacer una lista de estos equipos, entonces necesitamos un transformador elevador, un variac como equipo para cumplir el Rammstein del voltaje de prueba. ¿Qué más necesitamos? Como la prueba se hace durante 1 minuto o 3 minutos, necesitamos un cronómetro. Necesitamos también un pie de rey o regla calibradas para mirar la distancia entre el electrodo interno y el electrodo externo al cual va a estar sujeto el guante. Todos estos elementos, todos estos equipos deben de estar calibrados. ¿Cada cuánto? De acuerdo como lo establezca el sistema de calidad del laboratorio. Pero sí es importante la seguridad. La seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es guardar la distancia entre línea y tierra para evitar, por ejemplo, descargas espurias o cualquier tipo de evento transitorio. La zona de alimentación y de control es esta zona. Hay otra zona de prueba donde se coloca el objeto de prueba y en algún momento están los operarios con el sistema de energizado haciendo el montaje. Ahora vamos a proceder a realizar la inspección visual del guante. Para esto nos vamos a basar en la norma ASTM F496-20. Primero vamos a revisar que nuestro guante cumpla la inspección visual. Para esto vamos a ver los tipos de anomalía. Como primero pasamos a ver lo que sería la perforación por acto eléctrico. En este caso nuestro guante no presenta dicha anomalía, entonces podríamos continuar a la parte de la decoloración de color blanco o amarillento. En este caso podemos observar que en la parte superior, tanto en las palmas como en la parte superior del brazo, de la mano, podremos ver que tiene una decoloración. Esto lo vamos a marcar entonces en nuestro formato y vamos a dar el lugar donde se presenta. Listo. A continuación, entonces vamos a revisar que tenga contaminación por sustancias extrañas o manchas. En este caso podremos verlo en las partes de los dedos que tiene unas manchas de color negro y lo vamos a marcar también en el formato. Vamos a revisar también que tenga material extraño en la superficie del aislamiento. En este caso no vemos ningún material, ninguna cinta o alguna especie de pegante. Entonces vamos a continuar con incisiones, hendiduras o rasguños. Podríamos ver que tiene alguna clase de rasguños o desgastes tanto en donde se encuentra la decoloración como en los bordos inferiores. Aparte de esto, podemos ver que el bordo de abajo tiene una incisión realizada por desgaste. Ahora, entonces vamos a ver la parte de las áreas endurecidas. En este caso, al tener contacto con el guante, podemos ver que no presenta pues áreas de esta clase. Vamos a seguir entonces con la irregularidad en la forma o un debilitamiento del material. Como dije anteriormente, en el borde tiene una incisión, eso sería un debilitamiento y una irregularidad. Además de esto, presenta bordes cauchosos, lo cual puede generar más rupturas en diferentes partes.
Y por último, vamos a ver si tiene grietas o caminos carbonizados. En este caso no lo presenta, pero como ya está roto en los bordes inferiores, ya no podremos realizar la prueba. A continuación vamos a explicar cómo se hace el procedimiento de inspección visual para un guante nuevo a partir de la norma ACTM T120-22. Lo primero es observar el primer campo, que es la perforación por arco eléctrico. Ese es un guante totalmente nuevo, no presenta ninguna de estas inconsistencias. Vamos a ver si tiene decoloración o de flor química. Observando pues la parte de los bordes y las palmas, no observamos nada de anomalías. Vamos marcando en las casillas que no se presentan estas anomalías. Vamos a fijarnos si existe algún material extraño. Solamente se encuentra la etiqueta donde se visualiza la clase, por lo cual vamos a marcar que no. Vamos a tocar para conocer si hay algún tipo de incisión o algún tipo de hendidura, además de darle una inspección visual, y tampoco presenta nada de esta anomalía. Miramos los bordes a ver si existe alguna irregularidad. Las puntas de los dedos tampoco se presenta. Por último, vamos a visualizar cuánto mide el guante, dándonos una medida de 360 milímetros. Esto lo vamos a colocar en la sección de longitud de guantes. Vamos a colocar la clase, que sería clase 2, y el tipo, que es número 2. Eso sería todo lo que corresponde a la inspección visual de un guante nuevo. A continuación vamos a proceder a realizar el montaje del guante. En este momento ya lo tenemos realizado. Vamos entonces a revisar lo que nos dice la normativa. La normativa nos dice que debemos tener 2 electrodos, uno de alta y uno de tierra. En nuestro caso, el de alta sería este electrodo de acá, que entra directamente a un agua que tenemos internamente en el guante. Y nuestro electrodo de tierra sería la parte externa, que también sería un electrodo de agua. También vamos a revisar entonces lo que serían las medidas que debemos tener en cuenta con respecto a ambos electrodos. La normativa me establece que debo tener 128 milímetros entre ambos electrodos o 64 milímetros tomándolo desde el electrodo hasta el borde del guante. En este momento entonces podríamos mirar aquí el nivel del agua con respecto al borde y nos va a cumplir de que tenemos 64 milímetros, al igual que internamente. Luego de esto, entonces ya podríamos continuar pues a la realización de nuestra prueba. Vamos entonces a recordar que tenemos nuestro electrodo de alta conectado pues a nuestro electrodo interno de agua, nuestra tierra. Esta tierra conecta con este cable, el cual va hacia nuestra consola para poder censar la corriente de fuga.